de derramar sangre. Amén. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, añade bendición a tu palabra. Señor, te suplicamos que nos abras tu palabra en esta hora, que nos hables a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús venimos reprendiendo, Señor, toda oposición en los aires, en el ambiente, Señor, todo bloqueo, Señor, en el entendimiento. En el nombre de Jesús lo venimos derribando, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te rogamos, mi Dios, que nos abras tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos extraer de ella sabiduría, entendimiento, conocimiento, edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que hagas fluir tu Espíritu Santo con la unción de tus 5 ministerios, Señor, para edificarnos, Señor, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, trae liberación para cada alma, Señor, trae sanidad para los cuerpos, Señor, trae, Señor, vida, Señor, para cada espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hablábamos hoy en la mañana acerca de resistir, de cómo hay un reino en resistencia o 2 reinos que se resisten uno al otro. Y lo que Dios espera es que los vencedores y más que vencedores seamos nosotros. Ahora bien, dice entonces Hebreos capítulo 12, verso 4, dice: en nuestra lucha, en nuestra batalla, en la guerra que estamos librando contra las tinieblas, dice, aún no hemos llegado, no hemos resistido hasta el punto en el que tengamos que derramar sangre. Una de las cosas que dice la Biblia es que algunas cosas se purifican con fuego, otras con agua, otras con sangre. A veces para que haya una sanidad, a veces para que haya una liberación, a veces Dios permite que se den derramamientos de sangre, como en una operación, en una intervención quirúrgica. A veces, por increíble que parezca, a veces ahí obra Dios trayendo una liberación, una sanidad. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11, que con ese cerramos en la mañana. Dice 2:11, 2 de Timoteo: he aquí una afirmación digna de crédito. Si con él morimos, también con él viviremos. Y si resistimos, también con él reinaremos. Si de él renegamos, también él renegará de nosotros. Muy bien, entonces una de las cosas que nosotros tenemos que ver, fíjese qué interesante, porque nuestra resistencia debe de ser hasta el punto de entregar nuestra vida si es necesario. Por eso es que de pronto en el Evangelio es fácil para algunos, ¿verdad? Mientras que no se pide nada, mientras que no nos exige nada, mientras que no se demanda nada. Sin embargo, acá la carta a los Hebreos dice, hay un punto en el que probablemente algunos van a tener que decidir, ¿verdad?, entre tener que derramar sangre, entre tener que morir. Ya no hablamos espiritualmente, ¿verdad?, porque sabemos que tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a todas esas cosas. Pero a veces hay un punto en el que uno tiene que tomar una decisión y decir, bueno, si toca entregar la vida, como le va a tocar a los que se queden en la gran tribulación, que yo no me apunto, ¿verdad?, pero los que se queden van a tener que tomar esa decisión, derramar su sangre para poder salvar su alma. Ahora bien, por eso dice, si resistimos, dice, entonces estamos asegurando nosotros que también vamos a reinar con él. Eso me lleva entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Acompáñeme, porque esa palabra resistir es una palabra compuesta, y una de las palabras que la compone es una palabra griega que es istemi, que significa estar de pie, estar firme, permanecer firme. Se traduce en algunos casos como levantar. Entonces mire, Mateo 12, verso 25. ¿Por qué estamos viendo esto? Leímos en la mañana en la carta a los Efesios, cuando dice que hay que ponerse uno toda la armadura, dice poniéndose toda la armadura del Señor para poder resistir. Y en el pasaje final que leímos dice, para que habiéndolo hecho todo, podamos estar firmes, ¿verdad? Entonces esa palabra estar firme después de haberlo hecho todo, es esta palabra istemi,
que significa estar en pie. Entonces dice Mateo 12, ¿ya lo tiene? Verso 25. Dice, y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo, todo reino dividido, fíjese pues, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no estará firme o no se mantendrá en pie, dicen otras versiones. Y si Satanás expulsa a Satanás, que el Señor lo reprenda, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Entonces, si usted se recuerda, nosotros somos un reino y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y una de las cosas que nosotros tenemos que erradicar, dice que la división, dice, impide que nosotros podamos mantenernos en pie o que podamos estar firmes. Una de las cosas que tenemos que erradicar, que tenemos que quitar, es precisamente la división. Ahora mire, división es que entre nosotros mismos no nos llevemos bien. Amén. Y eso es obvio, ¿verdad? Porque uno se da cuenta. Uno se da cuenta que si entra alguien y le hace caras a alguien y todo, y dice uno, bueno, hay problema ahí, hay división. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que examinar es hacia adentro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, una forma de división es el doble ánimo. El doble ánimo es un alma dividida, que una vez quiere, ahora ya no quiere, ahora tiene la intención, ahora ya no la tiene, ahora quiere ir al culto, pero luego al rato ya no quiere. Ese es un alma dividida. Dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué dice la Biblia? Es inconstante. ¿En qué? En todo. Entonces empieza todo y no termina nada. Tiene muchas intenciones, pero no realiza ninguna. Hace muchos planes, pero no logra ejecutar ninguno. Entonces, una de las cosas que tenemos que sacar nosotros es la división. ¿Por qué? Porque eso impide que nosotros podamos estar firmes. Ahora dése cuenta, porque ese verso 25 de Mateo dice, todo reino dividido, y nosotros somos un reino. Si estamos divididos, es imposible que podamos permanecer. Por eso es que la meta al final, fíjese pues, la meta nuestra, de todos, al final, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que cada uno quiere alcanzar, verdad? Bueno, fíjese, pues dice la hermana, ok, la estatura del varón, perfecto, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué buscamos alcanzar? ¿Qué queremos alcanzar? El reino de Dios. ¿Alguien dijo algo más ahí? Un reino. El reino de Dios. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo arrebatado? Dijo, ¿verdad? ¿Alguien más? Ahora mire pues, porque cada uno tiene algo en mente, ¿sí? Y todos están bien. Pero el asunto es que si nosotros nos fijamos un poquito y le ponemos atención, realmente esas tres deberían de estar en la mente de todos. Porque no se puede recibir el reino de Dios si no somos perfectos. Y no podemos ser arrebatados si no somos perfectos. Y si somos perfectos, entonces tenemos que estar preparados para recibir el reino. Y estamos garantizando que vamos a ir nosotros dentro de los arrebatados. Amén. Ahora dése cuenta, esa es la meta final a la que deberíamos de estarle apuntando. Pero dice que un reino que se divide no puede alcanzar eso. Entonces, si usted y yo estamos divididos, mire, ¿cómo notamos nosotros la división? Uno mismo se da cuenta si uno es inconstante, pero dentro del cuerpo de Cristo, por nuestra indiferencia unos con otros. Amén. Entonces, mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que vamos a orar por un enfermo. Y entonces, tráiganlo al frente, vamos a orar por él, todos cerremos nuestros ojos. ¿Cómo se da cuenta uno que alguien está, hermano, con un espíritu de división? Porque no se involucra, ¿sí? No se involucra. A ver si ya me mandó un mensaje el del WhatsApp.
No, todavía no. Entonces, mire, uno se da cuenta que está ese espíritu de división precisamente por esa indiferencia. Por eso es que dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo en un mismo sentir, en un mismo espíritu todos. Amén. ¿Por qué no vemos nosotros? Porque mire, la presencia de Dios está en este lugar cuando venimos al culto, ¿sí o no? De otra manera ya no vendríamos. Pero hermano, la presencia de Dios no es solamente lo que hasta ahora hemos experimentado. Pudiéramos tener, hermano, visitaciones y manifestaciones, o sea, más grandes, si estuviéramos en un mismo sentir. Pero nos conformamos, ¿sí? Entonces tenemos que destruir nosotros ese espíritu de división para que podamos estar firmes y podamos recibir nosotros esas cosas y más, porque todo esto lo predicó el Señor. Si usted se recuerda, acerca del reino de Dios, dice la Biblia que cuando el Señor resucitó, dice que fue a buscar a sus discípulos y durante 40 días les estuvo predicando solamente del reino, solamente del reino. Ahora, ¿cuánto escribieron, hermano? Por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, ¿cuánto escribieron acerca del reino? Bien poquito, se lo guardaron todo. ¿Por qué? Porque eso, hermano, tenía que ser revelado en este tiempo. ¿Y a quién le va a ser revelado? Dice la Biblia, a los que son herederos y son hijos del reino. Amén. Entonces, un principio fundamental del reino es la unidad. Mire entonces, Mateo capítulo 20, verso 6. ¿Ya lo tienen? Dice, saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí firmes todo el día sin trabajar? Ellos entonces le dijeron, porque nadie nos contrató. Él entonces les dijo, y también vosotros a la viña. Entonces mire, usted conoce la historia, ¿verdad? Dice que salió el dueño de la viña, fue a buscar trabajadores para su viña desde tempranito en la mañana. Dice que fue y entonces se vio a unos y le dijo, vayan a trabajar a mi viña. Dice que regresó luego al mediodía, había otros y les mandó a trabajar también. Al rato volvió a pasar, había otros ahí. Finalmente, acabándose ya la jornada, dice que volvió a pasar. Y entonces habían unos ahí que no los habían contratado. Y entonces mire qué interesante, porque viene él y le dice, ¿y ustedes por qué están aquí? Esa palabra parados es firmes. ¿Por qué están aquí firmes todo el día sin trabajar? Y mire qué interesante, porque ellos dijeron, lo que pasa es que ganas no nos faltan. Lo que pasa es que nadie nos contrata, nadie nos dio una oportunidad. Y entonces mire qué tremendo, porque una de las cosas que nosotros tenemos que buscar es que en medio de la adversidad nosotros, hermano, permanezcamos firmes. ¿Sabe por qué? Porque a las 4 de la tarde ellos pudieron haber dicho, ya son las 4. Si ahorita nos contratan, ¿qué vamos a ir a hacer? Nada. No, vámonos de una vez para la casa. Pero dice que ellos se quedaron ahí firmes. ¿Sabe qué? Como que estuvieran trabajando, porque hicieron toda la jornada. Ellos llegaron desde temprano y ¿sabe qué es lo interesante? ¿Por qué no los contrataron? ¿Por qué no les dieron una oportunidad? ¿Por qué estuvieron ahí? Porque mire, ellos estuvieron ahí todo el día. Por eso les dice él, ustedes han estado aquí todo el día. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que ni siquiera él, el que estaba contratando, los había contratado. Pero al final del día llega y dice, bueno, ustedes estaban aquí cuando vine en la mañana y al mediodía también y ahorita en la tarde también. ¿Por qué están aquí sin trabajar? Es que no, nadie nos ha contratado. Y en ese momento entonces les dice él, ¿saben qué? Vayan ustedes también a la viña. ¿A quién le pagaron más? ¿A los que llegaron desde la mañana o a estos? A estos les pagaron más. ¿Verdad que sí?
Porque los otros estuvieron todo el día, los de la mañana, y les dieron un denario. Estos llegaron, hermano, bien peinaditos todavía. Y ya cuando iban a agarrar piocha, pala y toda la cosa, sonó el timbre, salida. Ah, bueno, dijo, vámonos. Se acabó la jornada. Así dice la Biblia. Entonces mire qué tremendo, porque viene el dueño de la viña y dice, empiecen a pagar de atrás para adelante. Páguenle a los últimos que llegaron primero, y a los que llegaron primero, páguenles de último. Y hermano, dice que ellos salieron contentos porque dijeron, bueno, un denario ya la hicimos, ¿verdad? Ya la hicimos y no hicimos nada. Pero ¿qué es lo que quiero que vean? Que ellos permanecieron firmes en el lugar. No se movieron de ahí hasta que les llegó la oportunidad que ellos estaban esperando. Y cuando esa oportunidad llegó, dése cuenta, fue una oportunidad, yo lo veo así, de abundancia. Porque ellos, hermano, muy apenas se movieron ahí en la viña y les dieron, hermano, un montón. Los otros trabajaron todo el día. ¿Y qué les dieron? Lo mismo. Por eso, mire, dice la Biblia, no se trata, ¿verdad?, ni de quién es rápido, ni de quién quiere, ni de quién corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Por eso es que miren, esa parábola, el viñador, el dueño de la viña, representa precisamente al Señor. ¿Por qué el Señor no les dio la oportunidad desde el principio? ¿Sabe por qué? Porque los estaba probando, a ver si ellos eran capaces de permanecer y aguantar hasta el final. Y en el final les trajeron abundancia. Mire Job, a Job lo probaron durante 40 capítulos y al final, ¿qué le dieron? Abundancia, ¿verdad? Entonces mire, acompañen. Marcos capítulo 9, verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice, él les decía, en verdad os digo, hay algunos de los que están firmes aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Fíjese pues, en verdad os digo que hay algunos de los que permanecen firmes aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, fíjese que esa oportunidad o ese privilegio de no morir es para el que permanece firme. ¿Pero en dónde? Fíjese que cuando el Señor les está hablando y les está enseñando, Él está hablando de cómo ellos han estado con Él todo el tiempo. Amén. Por eso dice, los que permanecen firmes, ¿en dónde? Aquí, en donde Él está. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que ponen su mano sobre el arado, pero después dice que vuelven su mirada para atrás. Entonces dice la Biblia, todo el que poniendo su mano sobre el arado y vuelve hacia atrás, dice, ese no es digno de mí. Pero esto viene el Señor y dice, les digo yo una cosa, y mire qué interesante, porque dice, algunos de los que permanecen firmes, esos no van a ver la muerte. Entonces, ¿cuántos se quieren morir? Ninguno, ¿eh? La pregunta, ¿qué estamos haciendo para no morir? Porque mire, o sea, está bien que no nos querramos morir, pero ¿qué estamos haciendo para no morir? Mire, por ejemplo, mi madre que ya está allá con el Señor, pero ella por mucho tiempo ya tenía su esperanza en que no se iba a morir. Pero llegó un momento en el que se dio cuenta que estaba fuera de ese grupo. Entonces arregló todo para su sepultura. El Señor Jesucristo, se recuerda
que viene y entonces le dice creo que fue a Nicodemo, no, a la mujer del perfume fue, que cuando llegue y lo unge, y entonces no, dice, déjenla que haga esto, porque lo está haciendo para mi sepultura. Nicodemo, ¿se recuerda de Nicodemo? Dice que Nicodemo, oiga eso, antes de que el Señor lo crucificaran, hermano, y que lo enterraran y todo, él ya había preparado 150 libras de perfume y de incienso y todo para sepultar al Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor efectivamente iba a morir. Pedro, ¿qué hizo Pedro para prepararse él cuando el Señor dijo, es necesario que yo muera? ¿Se recuerda que le dijo Pedro? Señor, que nunca te acontezca semejante cosa. Y entonces el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque si nosotros queremos, hermano, estar dentro de ese grupo, no morir, tenemos que permanecer firmes en Cristo, firmes con Cristo. Que donde el Señor vaya, ahí estemos nosotros. Que a donde el Señor nos mande, para allá vayamos nosotros. Que lo que el Señor nos ponga a hacer, lo hagamos. Amén. Porque mire, algunos dicen, no, lo importante es así como David, tener uno intenciones, ¿verdad? Buenas con el Señor y para el Señor y todo. Pero fíjese que el detalle con David es que tenía buenas intenciones, pero todas esas intenciones las materializaba. La única que no pudo materializar fue cuando él quiso construir el templo para el Señor y el Señor le manda el profeta y le dice, no, tú no lo vas a construir. Lo va a construir tu hijo, porque tú has derramado sangre y todo lo demás. Pero mire cómo es tener uno y cómo es permanecer uno firme, porque viene David entonces y dice, ok, no lo voy a construir, pero nada dijo el Señor acerca de proveer todos los materiales. Entonces proveyó todos los recursos para construir el templo. Entonces mire, ser firme es permanecer uno, hermano, estar uno en el mismo proyecto, estar uno en la misma mente, estar uno, hermano, con todo lo que el Señor nos ha puesto que hagamos. Ahora dice ahí, acompáñame a Lucas capítulo 13, verso 25. Mire, hace algún tiempo me recuerdo que vi una película donde se abordaba el tema de la gran tribulación. Entonces ahí en esa película venían la policía y los soldados y todo, y llegaban a las casas donde supuestamente había cristianos, ¿verdad? Y entonces entraban y aquí hay cristianos y todo, y entonces la gente, no, aquí no somos cristianos, y decían, a ver, niega al Señor, vamos a ver si es cierto. Pero en una de esas llegan, hermano, a una casa, y en esa casa están reunidos varios y están haciendo un culto. Y entonces vienen los policías, ¿verdad? Y bueno, aquí quienes son cristianos y que no sé qué. Y hermanos, se asustaron ahí algunos. Y entonces dijo, el que no sea o el que no crea en esto, que salga ahorita. Y se salieron un montón. Y entonces viene, ¿veis? Y los que se quedaron ahí con la pistola, el policía, ¿va? Y entonces les dice, bueno, ¿y ustedes? No, nosotros aquí vamos a permanecer y nuestra fe, y si quieres mátanos y todo. ¿Están seguros? Sí, y cerraron los ojos. Entonces el otro se guardó la pistola. Bueno, ya se fueron los cobardes, sigamos con el culto, dijo. El policía también era, ¿va? Entonces mire qué tremendo es entender uno y comprender lo que es permanecer firme con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nos va a tocar, hermano, momentos de definición. Dice entonces Lucas 13, verso 25. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, dice, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces mire, en el pasaje anterior vemos a aquellos que están firmes con Cristo, pero estos ¿en dónde están firmes? Mire, pues se lo leo. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando firmes afuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces, otro factor es que usted debe de permanecer firme
dentro de la casa. Fíjese que esos estaban afuera. Por eso les dice, a ustedes no sé quiénes son, a ustedes no los conozco. Creo que dice otra versión, dice, no sé de dónde soy. Mire pues, se recuerda que hay una parábola donde el Señor dice, ¿verdad? A ustedes no los conozco. Amén. Pero a estos les dice, ustedes no sé de dónde son. ¿Qué es lo que me parece extraño? ¿De dónde se suponía que eran ellos? ¿O de dónde se suponía que ellos debían de sentir que era su procedencia? Vaya. Entonces, mire, hay un pasaje en la Biblia donde dice que el Señor, sabiendo de dónde venía, ¿se recuerda? ¿Y a dónde iba? Y se encaminó hacia Jerusalén. Entonces, ¿usted sabe de dónde es? ¿Verdad? Si uno no tiene conciencia de cuál es su procedencia, uno se va a ver como ese de ahí, de ese pasaje. Porque va a venir el Señor y va a decir, es que yo no sé tú de dónde eres. ¿Por qué? Porque los que vienen de donde yo vengo están adentro, pero tú estás afuera. Entonces no sé de dónde eres. ¿Sabe que eso nos habla a nosotros de ser definidos? Porque no podemos estar con un pie adentro y uno afuera, ¿verdad? O como brincaban antes, ¿verdad? Me recuerdo que habían algunos juegos donde se brincaba, ¿verdad? Y que hacían así, un pie adentro y uno afuera. No se puede así en el Evangelio. O se define uno y está dentro, o se define uno y está afuera. Amén. Mire, es como, yo sé que a usted no le da vergüenza el Evangelio, pero donde usted trabaja, ¿todos saben que usted es cristiano? ¿O solo su escritorio lo sabe? ¿Verdad? Su familia. Porque hermano, mire, eso define quién es uno. Amén. Por eso el Señor les dice, yo no sé ustedes quiénes son, o sea, no sé ustedes de dónde son, porque los que son del cielo deben de estar dentro de la casa. Deben de estar dentro o bajo una cobertura, bajo un dosel. Amén. Ahora mire entonces, Lucas 21. Verso desde el 34. Lucas 21. Vamos a leer desde el 34. ¿Ya lo tiene? Dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día, ¿qué día? El día de Cristo, ¿verdad? Cuando suene esa trompeta y entonces nos vayamos. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Pero velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y entonces podáis estar firmes en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces miren, ¿cómo hacemos nosotros para estar firmes, para estar en pie delante del Señor? Verso 34. Fíjese pues. Dice, estad alerta. ¿Por qué? Porque vienen cosas que nos van a afectar a nosotros, que van a impedir que nosotros podamos estar firmes. La disipación, las cargas del corazón, la embriaguez, las preocupaciones de la vida. Esas cosas son las que van a caer sobre nosotros. Por eso dice que todo eso va a venir. Verso 35, dice 35, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces mire, no nos va a afectar solo a nosotros, va a afectar a todos. Entonces mire, le voy a poner un ejemplo con algo bien sencillo. Porque mire, mientras que todos gritaban gol, ¿verdad? Entonces se hacía hay una ley con la que usted dijo, vamos a pagar el agua como que fuera gasolina. Aunque usted no lo crea, pero vaya a leerlo. Eso es con cosas terrenales. Pero ¿por qué sucede eso?
porque todos estaban embriagados, ¿sí? En disipación, cargada la mente, ¿verdad? Ay, que le marquen penal, que le marquen penal. Así marcamos otro más. Y hermano, el gol lo estaban metiendo por otro lado. Ahora volvamos entonces al tema. Esos son con cosas terrenales. ¿Cómo será espiritualmente? Dice ahí, mire, estad alerta. Alerta es, hermano, que usted esté despierto, que usted esté atento, que usted esté velando. Por eso dice el verso 36. Velad todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Va que no? Mire, ¿por qué se dice velar? ¿A qué horas vela uno? Es a la hora en la que todos duermen. Amén. Usted dice, voy a contratar a un velador. ¿Qué significa eso? Alguien que mientras usted duerme, él está despierto. Entonces, por eso dice el pasaje, dice velad, es decir, a la hora en la que todos están durmiendo, a la hora que todos están, hermano, con pesadez. Mire, así como ahorita a las 3 de la tarde, ¿verdad? Yo sé que ahorita es pesado, hermano, ¿verdad? Siente uno, hermano, que los diablos se le encaraman en las pestañas y ahí está uno echándolos afuera, ¿verdad? Sí, está uno tratando de poner atención, hermano, y de repente, ¿verdad? Esa pesadez, hermano, que llega a la mente y que uno dice, solo me recuerdo cuando dijo vamos a orar. Se queda uno. No, yo le digo, me ha pasado. Pero hermano, es pesado. Ahora, imagínese eso, pero espiritualmente. Porque físicamente, hermano, uno lo siente, ¿verdad? Dice uno, Dios mío, el calor, el clima, el ambiente, etcétera. Bueno, gracias a Dios aquí ahora ha cambiado bastante, ¿verdad? Mire, hermano, dele gracias a Dios por todo eso, hermano, de verdad. Porque hay lugares, hermano, donde hay que llegar en short y camiseta. Sí, hermano, si no, no se puede ir al culto. Pero, hermano, mire usted, algunos los veo hasta, algunas hermanas hasta se echan algo así encima, ¿verdad? Pero, hermano, esos son privilegios que Dios da. Amén. Y hay que ser agradecido por eso, pero que eso no vaya, hermano, a caer, ¿verdad? Y a convertirse en una carga en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Dice ahí, ¿por qué? ¿Cómo se vela? Orando. ¿Qué es lo que tiene que pedir en oración? ¿Ya se dio cuenta? Mire, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas esas cosas que van a venir y que van a suceder. ¿Qué cosas? La carga del corazón, la disipación, la embriaguez, las preocupaciones de la vida. Dice que nos van a llegar a todos. Y el que no ore, ¿sabe qué? Le van a caer encima. Orando que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y entonces poder estar firmes delante del Hijo del Hombre. Por eso, mire, Efesios dice, habiéndolo hecho todo, entonces quedar firmes, porque hay algunos que habiéndolo hecho todo, no van a quedar firmes. Como no quedaron firmes, entonces se van a tener que ir a tiempos tribulacionarios. Porque mire, la prueba nos va a llegar a todos, los tiempos de definición nos van a llegar a todos. El asunto es cómo va a quedar cada uno al final. Si quedamos en pie, si quedamos de rodillas, o si quedamos tirados en el suelo, pero lo que el Señor se va a llevar es todo lo que permanezca de pie. Amén. Por eso fíjese que la Biblia nos compara a nosotros, Salmo número 1 creo que es, ¿verdad? Con árboles de justicia. Dice, en Romanos capítulo 5, verso 1. Mire, yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, en los huracanes, las palmeras. Cómo las palmeras las agarra el viento, hermano, el huracán las sacude, hermano, van para allá y las hojas, hermano, las ramas y todo. Y termina el huracán y la palmera ahí está. Yo no sé qué tan grandes sean o qué tan largas son las raíces de una palmera, nunca las he visto. Pero lo que sí veo es que están hechas para resistir y quedar de pie.
Entonces, mire lo que dice acá, Romanos 5, ¿ya lo tiene? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual, ¿qué dice? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, mire, ¿en qué debemos de estar firmes? En la gracia. ¿Qué es la gracia? Mire, gracia es lo que el Señor derramó sobre nosotros para que nosotros pudiéramos agradar a Dios. Gracia es, hermano, ese atributo de Dios por el cual, hermano, Él puede vernos pecar, Él puede vernos fallar, y fíjese que Él lo que hace es esperar a que nosotros nos arrepintamos. Lo interesante del arrepentimiento es que no es algo que nace de nosotros, sino que es algo que dice la Biblia que Dios pone en nosotros. Esa es la gracia. No podemos arrepentirnos si Dios no nos da arrepentimiento. Y Dios no nos castiga o no nos destruye por nuestro pecado, porque, hermano, Él está esperando a que esa gracia suya, ¿verdad?, a través del arrepentimiento, obre en nosotros. Entonces ya nosotros venimos a veces y decimos: Señor, perdóname, me arrepiento, te pido perdón por todo. Y uno piensa que a uno le nació, y no. Dice: ¿acaso ignoras que es la gracia de Dios la que te guía al arrepentimiento? Dice. Entonces, mira, hasta la obra del arrepentimiento es algo que Dios hace en nosotros. Ahora dice entonces que tenemos que permanecer firmes nosotros en la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario a la gracia? El legalismo, la imposición, la condenación. Por eso es que, mire, el Evangelio no es la condenación del mundo, no, el Evangelio es la salvación de todo aquel que a través de Cristo quiera acercarse a Dios. Ese es el Evangelio. Y el cuidado que debemos de tener nosotros es precisamente no salirnos nosotros de la gracia, no empezar a predicar un legalismo, una imposición o una condenación. Por eso yo le he dicho, ¿verdad?, predicar el Evangelio se puede hacer de dos maneras: o le predica acerca del infierno para que le dé miedo y acepte a Cristo. Pero, hermano, así creo yo que no, ¿ah? Es como aquel, ¿verdad?, que le ponen una pistola atrás y entonces ya le dicen: bueno, entonces ¿se va a casar o no se va a casar? No, sí, así por las buenas, sí. Pero ¿se va a casar de corazón? Ahora mire, entonces, la gracia de la misma manera es la que nos dice a nosotros que no es a través de la condenación que debemos de presentar el Evangelio. Mire, pues, yo me recuerdo que decían: va a haber noche evangelística, y entonces rentaban unas películas de aquellas así de rollos de antes, no sé si usted se recuerda, que ponían un retroproyector y sonaba y entonces ponían dos películas. Una se llamaba La Gran Tribulación y la otra se llamaba El Infierno, y al final invitaban para aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué cree usted que pasaba? Hermano, yo sí me arrepiento, por favor. ¿Pero por qué? Mire, miedo, ¿verdad? Peor que, hermano, en ese entonces, me recuerdo yo, los efectos no eran muy buenos. Ahora uno las ve y risa le da a uno, pero en ese entonces el diablo que sacaban y todo. Y uno, hermano, yo me recuerdo, no sé qué estaba haciendo de 10 años viendo esas películas, pero, hermano, uno así. Y así es el diablo. Sí, así es, mijo, le decían a uno. Pero mire, ¿por qué acepta a la gente? ¿Por miedo? Así no. Fíjese que el Evangelio debe de ser por amor. Lo que uno tiene que provocar en la gente cuando le habla de Cristo es que la gente se enamore de Cristo, no que la gente se llene de miedo del diablo. Amén. Que por miedo al diablo, que por miedo al infierno hay que aceptar a Cristo. No, que se enamore de Cristo y que le valga lo demás. Amén. Si uno se enamora del Señor, uno recibe al Señor, lo que esté pasando allá del otro lado a uno ya no le importa. Mire, los que estamos casados, ¿cuántos estamos casados? Baje la mano. ¿Cuántos se enfrentaron a adversidad para casarse?
Pero aún así a uno le valió, ¿ah? Uno decía, está difícil, hay que hacer. Mire, yo le he contado, creo yo, en algún momento, a mí me tocó hacer viaje, hermano. Ya tenía todo listo cuando me dijeron, ya no le renovamos la visa. Y que faltaba como un mes, creo, para que nos casaran. Rayos, dije, ¿y ahora? Y hermano, hacer viaje hasta allá, ¿verdad? Y ya que llego allá me dicen, no hombre, si allá se lo podían arreglar. Dije, oh, no hombre, no puede ser. Ya estando ahí, hermano, bueno, ¿y para qué quiere? Y de verdad se va a casar y que no sé qué, no, mire, sí, por favor, aquí, allá, y al fin, ¿verdad? Y, bah, le vamos a dar una. Pero se regresa el día que dice aquí, ese día me regreso. Y hermano, ¿sabe qué? En medio de la adversidad, porque lo más fácil que era, sabes que el negocio ya no se dio, ya no quiso aquí el país, ¿verdad? Entonces, pero como dijo uno, ¿cómo es que dice el dicho? He de comerme esa tuna aunque me espine la mano, ¿ah? Yo sé que así lo hizo usted también. Porque mire, a nadie le dicen, qué bueno, cásate con ella o cásate con él, ¿verdad? A todos les dicen, con esa inútil, con esa tan fea, a todos le encuentran feo. Sí, mire, yo no conozco a ninguno al que la familia le haya dicho, excelente elección, fantástico. ¿O sí? A todos le den el feo. Entonces, mire, la gracia es predicar a un Cristo tan lindo, tan hermoso, que la gente se enamore de Él y le deje de importar el infierno y el diablo. Esa es la gracia. Amén. Si uno se enamora de Cristo, ay Dios, hermano. Mire, nadie sale de los brazos del Señor si se enamora de Él. Amén. Mire, pues dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser, ¿qué dice? Que hayáis creído en vano. Mire, yo sé que aquí no hay ninguno que haya creído en vano, amén. Pero mire las palabras del apóstol Pablo. Dice, os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el evangelio que recibisteis, el evangelio en el cual estáis firmes, el evangelio dice por el cual sois salvos, pero mire la condicionante. Todo lo anterior, hermano, va a estar bien, dice, siempre y cuando retengamos la palabra que se nos predicó. De lo contrario, creímos en vano. Entonces, mire, ¿usted retiene la palabra? ¿Sí? Porque retener la palabra va a redundar en el que usted y yo podamos permanecer firmes. Retener la palabra, ¿sabe qué es? Que aunque alguien le venga a refutar y a contradecir lo que usted ya recibió y que usted tiene como verdadero y certero, aunque alguien le venga a refutar, usted va a decir, no, así no es. Así no es. Y así no es y así no es. Por eso, mire, la sana doctrina de la que hablaba Pablo. ¿Por qué estamos nosotros, hermano, por ejemplo, los sábados, que ya empezamos, digamos, este año a enseñar, ¿verdad? Doctrina básica? Porque es necesario tener un buen fundamento. De lo contrario, hermano, cualquiera puede venir contradecirle. Va bien, lo voy a hacer una prueba ahorita así de esas que me gusta hacer a mí. ¿Por qué danzamos? Porque no es para bajar de peso, ¿verdad? ¿Por qué danzamos? Una forma física de expresar nuestra alegría. Una forma de alabanza, está escrito en la Biblia, ahí está. Trae gozo. Entonces, mire, lo primero es que está en la Biblia. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿en dónde? Hay un pasaje donde dice, porque Él dice,
danza de gozo en medio de ti. ¿Se recuerda? ¿Qué es? ¿Sofonías? ¿Qué? Fíjese, pues Sofonías 3:18, vamos a ver, entre todos tenemos que encontrar la verdad aquí. Bueno. A ver. ¿Cuál es? 3:17, ¿no? Ok, pero es en la versión, déjame ver, a ver aquí. Ahí hasta, sí. Dice, Él te salvará, en ti hallará Él su gozo y su alegría, será consistente en amarte, se regocijará y celebrará tus alabanzas. Hay una versión, dice, Él exulta de gozo por ti. Ah, aquí está. Dice, sí, miren pues, dice, Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Biblia de Jerusalén, cuarta edición y segunda edición también. Dice la segunda edición, dice casi igual, dice, un poderoso Salvador, Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Y bueno, creo que con esa tenemos. Entonces, ese es el pasaje que estábamos buscando. Entonces, aquí está. Tenemos nosotros que permanecer firmes en la doctrina, en la palabra, retenerla, porque si no la retenemos, cualquiera va a contradecirnos. Y si no sabemos nosotros mantenernos, se recuerda que Pablo escribe y dice que debemos de estar preparados, dice, para presentar una justa defensa de lo que para nosotros es verdad. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la doctrina? ¿Para qué sirve Corderitos? Precisamente para poner ese fundamento, ese cimiento. Mire, pues, ¿por qué saltamos? Vaya, ¿por qué saltamos? No es como dijo aquel, ¿verdad? Porque dice la Biblia que hay que alabarle con salterio y arpa. Hay que reconocerle que como quiera se le espadeó para defenderse. Pero mire por qué es importante el conocimiento y el entendimiento. Porque salterio y salterio no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué es importante que nosotros, hermanos, nos preocupemos por escudriñar la Biblia, por leerla, por tratar de verlo en distintas versiones? Porque miren, no en todas las versiones aparece así. Es en la Biblia de Jerusalén, que casualmente es una versión católica, ¿verdad? Pero ahí dice que Él danza de gozo por nosotros. No sé si usted se da cuenta de eso, pero que el Señor dance de alegría por nosotros, así llenos de lodo, feos y torcidos, digo yo, eso sí es tremendo. Porque mire, que nosotros dancemos para el Señor es comprensible, ¿sí? Que uno diga, la danzo para el Señor con alegría, Señor se lo merece, pero que Él nos vea a nosotros y se ponga a danzar de alegría. Por eso es que a veces es difícil concebir, ¿verdad? Que alguien no pueda ni siquiera palmear, vaya, ni cantar algo, ¿verdad? En medio del culto. ¿Por qué? Porque todavía no tiene ese encuentro con el Señor, todavía no entiende de qué se trata la salvación. Es decir, todavía el concepto del pago por nuestra salvación no lo tiene claro. Amén. Por eso es que le cuesta. Ahora, ¿por qué el Señor danza de gozo por nosotros? Porque nos ama, se agrada. ¿Sabe por qué creo yo que danza? Porque dice la Biblia que cuando el padre vio venir al hijo pródigo, ¿se recuerda? Y ¿cómo venía? Hermano,
lo peor, venía del chiquero, ¿va? Entonces lo ve de lejos, corre hacia él, lo besa, e inmediatamente dice, ¿va? Báñenlo, límpienlo, perfúmenlo, vístanlo, pónganle anillo, pónganle sandalias, todo, preparen el becerro engordado, vamos a hacer una fiesta. Entonces cuando llega el hermano y se enoja, le dice, mira, está fácil la explicación. Tu hermano muerto era y ha vuelto a vivir. Entonces, ¿por qué el Señor se goza y danza por nosotros de alegría? Porque muertos éramos. Y cuando Él mandó ese espíritu de arrepentimiento, no fuimos duros, sino que nos doblegamos y entonces recibimos el sacrificio de Cristo. Y una vez que lo recibimos fue cuando dijo Él, ahora sí, báñenlo, límpienlo. Entonces Él se goza porque muertos éramos y ahora estamos vivos. Claro, Él nos dio el arrepentimiento, Él mismo proveyó la salvación, la limpieza, la purificación, Él lo hizo todo. Y aún así se goza cuando nos ve ya bien bañaditos, hasta así con gelatina y toda la cosa. Es que, hermano, yo lo veo así de verdad, digo, Dios, es una cosa tremenda. Porque aunque usted no lo vea, pero en cada culto, hermano, el Señor aquí en medio de nosotros, ¿ya? Por eso es que yo digo, el Señor danzando de alegría, y algunos... Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta conocer a plenitud el sacrificio de Cristo y el pago en la cruz, para decir, no hombre, si yo ni me lo merecía, o sea, lo menos que puedo hacer es alabarlo, darle gracias, darle honra, darle gloria, es lo menos que puedo hacer. Y cuando el Señor ve eso, se alegra y dice, después de haber estado entre cerdos y de todo, y ahora me está alabando aquí. Eso es lo que le da alegría al Señor. Por eso es que danza en medio de nosotros. Amén. Entonces, permanecer firmes en el Evangelio, el que nos han predicado, en el que hemos creído, el que nos trajo la salvación. De lo contrario, dice, hemos creído en vano. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios quiere que aprendamos a resistir en medio de los tiempos y que habiendo resistido, nosotros aprendamos a estar firmes, aprendamos a estar bien parados. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu obra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú, Señor, diste tu vida, derramaste tu sangre, te despojaste, Señor, de tu gloria, para darnos a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con el Padre y de entrar en una fiesta permanente, entrar en una fiesta eterna, ser parte de una fiesta que nunca va a terminar. Señor, gracias porque danzas en medio de nosotros, porque te gozas en medio de nosotros, por la obra que tú mismo has hecho en nosotros. Ni siquiera es porque hay algo bueno de nosotros mismos. Te gozas en medio de nosotros al ver tu obra perfeccionándose en cada uno. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, te damos porque sin merecerlo nos has salvado, nos has redimido, nos has restaurado, Señor, y ahora nos preparas para introducirnos en tu reino, en tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que nos des la fuerza, Señor, necesaria para escapar de todas esas influencias del mundo, Señor, que pretenden alejarnos, Señor, de tu presencia. Te rogamos que tengas misericordia y que nos des la fuerza de tal manera que cuando tú te presentes, Señor, podamos permanecer firmes delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que la obra es tuya y no nuestra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús,
Te rogamos, Espíritu Santo, que completes la obra que has empezado en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todos, Señor, y te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Ponte de pie y alza tus manos al cielo. En Sion.